En el año 2023, en un reservado del restaurante Aurae, una catedral del silencio en el corazón financiero de Madrid, el destino de un imperio inmobiliario de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. Sobre una mesa auxiliar, un plano de diligencia urbanística exhibía la promesa de un futuro rascacielos. Rodeándolo, un equipo de abogados de élite, liderado por David Valcárcel, aseguraba a su cliente, el titán Julián Reyes, que la operación era jurídicamente blindada. Nadie se percató de que la única persona en la sala que entendía el verdadero valor de esa tierra era Ana Petrova, una camarera contratada por horas. Durante meses, la negligencia había permanecido enterrada bajo capas de arrogancia y facturas millonarias, hasta que una línea casi invisible en el papel, un fantasma en el mapa, amenazó con desvelar la conspiración que estaba a punto de destruir a Reyes. ¿Cómo pudo la inteligencia de una ex estudiante de Derecho, forzada a la invisibilidad por la deuda y la tragedia familiar, detectar la trampa legal que todo un bufete de prestigio había ignorado? ¿De qué sirve pagar millones por una supuesta infalibilidad si la verdad más crucial se esconde en el conocimiento olvidado de alguien a quien ni siquiera miras a los ojos? Y lo más importante, ¿hasta qué punto la arrogancia del poder nos vuelve ciegos, incapaces de reconocer la sabiduría en los lugares más inesperados? La respuesta a estas preguntas no solo define el destino de un hombre, sino que expone la fragilidad de las jerarquías que gobiernan nuestro mundo, donde el estatus a menudo eclipsa la sustancia y el verdadero valor permanece en silencio, esperando el momento justo para revelarse. Acompáñame a desvelar los secretos que se ocultan tras el brillo del poder y el mármol pulido de las salas de juntas. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo la crónica de un acuerdo fallido, es la reconstrucción paso a paso de cómo el conocimiento olvidado y la integridad de una mujer invisible desarmaron un sistema diseñado para silenciarla. Esta es la historia de cómo una verdad histórica, enterrada durante siglos bajo las calles de Madrid, emergió para hacer justicia en una noche en la que todo parecía perdido. Juntos, seguiremos el rastro de los documentos, las conversaciones privadas y las decisiones que cambiaron para siempre el equilibrio de poder en aquella sala. Para el mundo, Ana Petrova era un fantasma con delantal. A sus 26 años, se movía entre las mesas de Aurae con una eficiencia espectral, una armadura de profesionalidad que ocultaba el peso de los sueños rotos. Hija de un aclamado arquitecto que lo perdió todo en la crisis de 2008, se vio obligada a abandonar una prometedora carrera en la Facultad de Derecho para pagar las deudas médicas que consumían a su familia. Su mente, entrenada para memorizar códigos legales y sentencias complejas, ahora se dedicaba a recordar alergias alimentarias y preferencias de vino. Cada sonrisa servil era una máscara que ocultaba una inteligencia analítica formidable y un conocimiento que ella misma consideraba inútil, una reliquia de una vida que ya no le pertenecía. El reservado de Aurae era una jaula de oro, un teatro de poder donde el aire perfumado con aceite de trufa blanca olía a dinero y a una opulencia casi opresiva. Las paredes de mármol negro veteado reflejaban la panorámica nocturna de la Castellana, un universo de distancia de su minúsculo apartamento interior en Lavapiés, donde el olor a humedad se mezclaba con el de los libros viejos. El silencio en la sala era denso, solo roto por el discreto tintineo del cristal de Bohemia y el murmullo de las negociaciones. Para los comensales, Ana era parte del mobiliario, no más consciente que la copa que llenaba. Pero para ella, aquel santuario de lujo era un recordatorio constante y doloroso de la brutalidad del contraste social que la había atrapado. En el centro de este universo se sentaba Julián Reyes, un titán inmobiliario hecho a sí mismo, cuya intuición, el mismo instinto que lo había hecho millonario, le gritaba que algo en aquel acuerdo era demasiado perfecto. Frente a él, David Valcárcel, el abogado senior, exudaba una confianza condescendiente, flanqueado por dos jóvenes asociados pálidos de miedo. A un lado, los inversores japoneses observaban la escena con una calma estoica, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Reyes estaba atrapado en la jerarquía que él mismo había creado, obligado a confiar en los asesores por los que pagaba fortunas, mientras su instinto le advertía de un peligro que no podía nombrar, una falla invisible en la arquitectura de su propio éxito. El plano, extendido sobre una mesa auxiliar, era el epicentro de la tensión. Para Valcárcel y su equipo, era una mera formalidad, la última página de un capítulo ya cerrado. Lo señalaban con gestos displicentes, citando cláusulas y normativas con una seguridad ensayada. Pero los ojos de Julián Reyes volvían a él una y otra vez, buscando la imperfección que su instinto detectaba. Mientras tanto,
Ana reponía una botella de agua y su mirada se cruzó con el documento. No vio un simple plano, vio un palimpsesto de la historia de Madrid. Su memoria fotográfica se activó, superponiendo mapas antiguos sobre las líneas modernas del catastro. Vio lo que todos ignoraban, un derecho de paso ancestral, una servidumbre olvidada que convertía ese terreno multimillonario en una trampa legal. En esos últimos momentos de invisibilidad, una batalla silenciosa se libraba en su interior. El miedo la paralizaba, el miedo a perder su único sustento, a ser humillada públicamente, a provocar la ira de hombres que podían borrarla del mapa con una sola llamada. Su mano, sosteniendo la jarra de plata, temblaba ligeramente. El gerente del restaurante, Roberto, la observaba desde la distancia. Su expresión era una advertencia para no perturbar la paz de los titanes. Pero un impulso más fuerte que el miedo, la voz de la jurista que nunca llegó a ser, le exigía hablar. Cada segundo de silencio era una traición a su padre, a sus años de estudio, a la verdad misma. Sabía que estaba a un susurro de cambiarlo todo o de perder lo poco que le quedaba. Antes de contarte cómo una línea olvidada en un mapa antiguo estaba a punto de enfrentar a Ana con el poder de un titán y la arrogancia de su abogado, comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, lo que el conocimiento de Ana estaba a punto de desenterrar no solo cambiaría su destino, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el verdadero valor, la visibilidad y la justicia silenciosa que a veces se esconde a plena vista. La batalla entre el conocimiento y el estatus estaba a punto de comenzar en el silencio opresivo de aquella sala, y el resultado dependía de la valentía de la persona más invisible de todas, aquella que sostenía la verdad en su memoria mientras servía el vino más caro. La información, una vez liberada, se convirtió en una onda expansiva de tensión. El aire en el reservado se solidificó. Si Anne estaba equivocada, sería despedida al instante, humillada y marcada como una excéntrica. Su familia perdería su único y frágil sustento. Si se callaba, estaría traicionando no solo a su formación y a la memoria de su padre, sino también a la verdad misma, permitiendo que un hombre fuera engañado y que un error millonario se consumara. David Valcárcel, el abogado, la miró con un desprecio gélido, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios, como si la idea de que una camarera pudiera corregirle fuera el mejor chiste de la noche. Julián Reyes, sin embargo, permaneció en silencio, sus ojos fijos en ella procesando la audaz interrupción con una intensidad calculadora que era mucho más aterradora que la ira. El gerente del restaurante, Roberto, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Desde el umbral, su mirada era una súplica desesperada, un telegrama de pánico que le ordenaba a Ana retroceder, disolverse de nuevo en las sombras. Cada norma de su profesión, cada fibra de su instinto de supervivencia, le gritaba que se disculpara y desapareciera. Pero la verdad, una vez pronunciada, tiene su propio peso. Era demasiado tarde para volver a ser invisible. Los jóvenes asociados de Valcárcel parecían estatuas de cera, pálidos y sin atreverse a respirar, atrapados en el fuego cruzado entre su jefe y esta anomalía imprevista. La jerarquía de la sala se había fracturado, y en el centro de esa grieta se encontraba Ana, sola y expuesta, sosteniendo el peso de un conocimiento que nadie le había pedido que ahora amenazaba con destruirla. Antes de contarte cómo una línea olvidada en un mapa antiguo estaba a punto de enfrentar a Ana con el poder de un titán y la arrogancia de su abogado, comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, lo que el conocimiento de Ana estaba a punto de desenterrar no solo cambiaría su destino, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el verdadero valor, la visibilidad y la justicia silenciosa que a veces se esconde a plena vista. La batalla entre el conocimiento y el estatus estaba a punto de comenzar, en el silencio opresivo de aquella sala, y el resultado dependía de la valentía de la persona más invisible de todas, aquella que sostenía la verdad en su memoria mientras servía el vino más caro. La información, una vez liberada, se convirtió en una onda expansiva de tensión. El aire en el reservado se solidificó. Si Anne estaba equivocada, sería despedida al instante, humillada y marcada como una excéntrica. Su familia perdería su único y frágil sustento. Si se callaba, estaría traicionando no solo a su formación y a la memoria de su padre, sino también a la verdad misma, permitiendo que un hombre fuera engañado y que un error millonario se consumara. David Valcárcel, el abogado, la miró con un desprecio gélido,
una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios, como si la idea de que una camarera pudiera ser el mejor chiste de la noche. Julián Reyes, sin embargo, permaneció en silencio, sus ojos fijos en ella, procesando la audaz interrupción con una intensidad calculadora que era mucho más aterradora que la ira. El gerente del restaurante, Roberto, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Desde el umbral, su mirada era una súplica desesperada, un telegrama de pánico que le ordenaba a Ana retroceder, disolverse de nuevo. Cada norma de su profesión, cada fibra de su instinto de supervivencia, le gritaba que se disculpara y desapareciera. Pero la verdad, una vez pronunciada, tiene su propio peso. Era demasiado tarde para volver a ser invisible. Los jóvenes asociados de Valcárcel parecían estatuas de cera, pálidos y sin atreverse a respirar, atrapados en el fuego cruzado entre su jefe y esta anomalía imprevista. La jerarquía de la sala se había fracturado y en el centro de esa grieta se encontraba Ana, sola y expuesta, sosteniendo el peso de un conocimiento que nadie le había pedido y que ahora amenazaba con destruirla. En su mente se desató un torbellino. Vio el rostro cansado de su madre, la pila de facturas médicas sin pagar sobre la mesa de la cocina, el recordatorio del alquiler que vencía en una semana. Este trabajo, este uniforme que olía a servilismo, era el dique que contenía la inundación de la miseria. Perderlo no era una opción, era una sentencia. ¿Quién era ella para desafiar a hombres que movían millones con una firma? Hombres que podían aplastar su vida con una llamada telefónica, borrarla del sistema y asegurarse de que nunca más trabajara en un lugar decente. El miedo era una garra helada en su garganta, un veneno que le susurraba que era una idiota, una ilusa que había confundido sus viejos apuntes de la facultad con la realidad del poder. Pero entonces otra imagen emergió de las profundidades de su memoria, más fuerte que el miedo. La cara de su padre, el arquitecto, explicándole con pasión cómo las ciudades son palimpsestos, capas de historia construidas unas sobre otras. Y recordó a su profesor de Derecho de Propiedad, un hombre severo que le había dicho: «Petrova, usted no memoriza leyes, usted entiende su alma, no lo olvide nunca». Callarse ahora no era solo un acto de cobardía, se sentía como una traición a ellos, a la persona que había luchado por ser antes de que la vida lo obligara a rendirse. Dejar pasar esa mentira era asesinar la última parte de sí misma que aún respetaba, la jurista que vivía exiliada en el cuerpo de una camarera. La parálisis duró solo un instante. El miedo no se fue, pero se transformó en una claridad gélida, en una determinación afilada. Ana sabía que no podía ganar una batalla de poder, pero sí una de precisión. Su mente, liberada del pánico, empezó a funcionar como la de un analista forense. Mientras Valcárcel empezaba a hablar, desestimando su advertencia con jelga legal para impresionar a su cliente y humillarla a ella, Ana no escuchaba solo las palabras, observaba, analizaba. Vio la forma en que el abogado evitaba mirar directamente el sector 3B del plano. Notó el microgesto de tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamboreaban un ritmo nervioso sobre la mesa, una disonancia total con su tono de voz arrogante y seguro. Estaba mintiendo, o al menos estaba ocultando una negligencia colosal. Su mirada se desplazó hacia Julián Reyes. El titán no parecía convencido por la retórica de su abogado. Su lenguaje corporal gritaba desconfianza. Sus ojos, entrecerrados, no estaban en Valcárcel, sino fijos en el plano, como si intentara ver a través del papel, buscando la misma falla que su instinto le había estado susurrando durante horas. Reyes era un depredador que confiaba en sus sentidos, y en ese momento sus sentidos le decían que la presa, el trato perfecto, olía a trampa. Se dio cuenta de que él no estaba ciego por arrogancia, sino que estaba atrapado en una jaula de expertos, obligado a confiar en una herramienta rota que le costaba millones. En ese instante, Ana comprendió que no estaba interrumpiendo, sino ofreciendo una vía de escape, una verdad que él necesitaba desesperadamente escuchar. El punto de no retorno llegó con la frase de Valcárcel: «Señor Reyes, con todo el respeto, no vamos a permitir que las fantasías de una camarera interfieran en una operación de 1.000 millones de euros». La palabra fantasías fue el gatillo. El desprecio en su voz, la humillación pública, no la rompieron, sino que la forjaron. El principio superó a la necesidad. Ana dio un paso adelante, cada centímetro un acto deliberado de voluntad. Ya no era la empleada asustada.
sino la guardiana de una verdad olvidada. Se movió hacia la mesa, no con la intención de servir, sino de señalar. Eligió la visibilidad, con todas sus consecuencias. El silencio expectante se hizo tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Estaba a punto de hablar de nuevo. Si alguna vez has sentido el peso de que tu talento sea ignorado por el mundo, de que tu conocimiento sea despreciado por tu cargo, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Ana está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que percibimos el poder del conocimiento. Porque en una sala llena de trajes caros y títulos prestigiosos, la inteligencia más valiosa estaba a punto de emerger del lugar más inesperado, demostrando que la verdad no entiende de jerarquías, ni de uniformes, solo de hechos. Y los hechos que ella iba a exponer eran irrefutables, históricos y absolutamente demoledores. Con una calma que desmentía la tormenta en su interior, Ana dio un paso al frente, rompiendo el protocolo sagrado del servicio. Su voz, aunque baja, resonó en el silencio opresivo de la sala. Perdóneme, señor Reyes, mi nombre es Ana Petrova. Fui estudiante de Derecho Inmobiliario en la Complutense. Cada palabra era una apuesta de todo o nada, un acto de insurrección contra la invisibilidad a la que había sido condenada. Colocó sobre la mesa no solo su conocimiento, sino el peso de su vida interrumpida, de su potencial silenciado. El aire se electrizó. El gerente, Roberto, en el umbral, palideció como si hubiera presenciado una blasfemia. Para él, Ana no acababa de hablar, acababa de cometer un suicidio profesional en el escenario más exclusivo de Madrid. David Valcárcel soltó una risa corta, un sonido seco y despectivo, que pretendía aniquilarla en el acto. Era el arma de la élite, el ridículo. Se giró hacia Julián Reyes, esperando complicidad en la humillación, una reafirmación de que las jerarquías seguían intactas. Pero el desprecio del abogado era un error de cálculo fatal. Subestimaba tanto la desesperación de Ana como la inteligencia de su propio cliente. La crueldad de Valcárcel no la silenció. Al contrario, le proporcionó el combustible de la indignación. En ese instante, la batalla dejó de ser por un simple contrato. Se convirtió en una lucha por la dignidad, un enfrentamiento directo entre el estatus arrogante y el conocimiento humillado. Julián Reyes no sonrió, ni siquiera parpadeó. Con un gesto casi imperceptible de su mano, silenció a Valcárcel. El abogado se cayó de inmediato, su sonrisa condescendiente congelada en una máscara de sorpresa. Los ojos de Reyes, de un azul gélido y analítico, se clavaron en Ana. No la veía como a una camarea, ni siquiera como a una mujer. La escrutaba como un general evaluando un informe inesperado del frente de batalla, como un depredador detectando un cambio sutil en el viento. No había ira en su mirada, sino algo mucho más inquietante, una intensidad calculadora que sopesaba el riesgo de escucharla frente al riesgo, mucho mayor, de ignorar la advertencia que su propio instinto le había estado gritando durante horas. En el silencio, le concedió el bien más preciado en aquella sala, su atención. Con la mirada de todos fija en ella, Ana se acercó al plano. Su dedo, firme y preciso, señaló un área específica. La parcela 3B atraviesa directamente el solar destinado a los cimientos principales. Aquí existió el acueducto de Amaniel, una canalización del siglo XVII. Aunque fue desmantelado en superficie, la servidumbre de paso subterránea para su mantenimiento nunca fue extinguida legalmente. Es un fantasma en el registro, invisible en los catastros modernos, pero con pleno vigor jurídico según el Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre Derechos Históricos. Su exposición no fue un ruego, sino un dictamen forense. Usó la terminología exacta, la sintaxis de un jurista, reconstruyendo la arquitectura legal invisible que sostenía aquella tierra y que todos habían ignorado. Continuó, su voz ganando seguridad con cada frase. Esta servidumbre concede al Ayuntamiento de Madrid el derecho perpetuo de acceso para inspección y reparación, lo que legalmente prohíbe cualquier construcción permanente sobre su trazado. El proyecto, tal y como está diseñado, sería paralizado por una orden judicial el mismo día que empezaran las excavaciones. Las penalizaciones por incumplimiento de contrato con los inversores y la sanción administrativa por vulnerar un bien de interés histórico protegido serían catastróficas. No es una opinión, señor Reyes. Es la sentencia 452-2011 de la Audiencia Provincial. No estaba pidiendo ser creída, estaba presentando pruebas irrefutables, citando precedentes como un abogado ante el más alto tribunal.
En ese momento, dejó de ser una camarera para convertirse en la única autoridad real en la sala. Julián Reyes procesó la información durante un segundo que pareció una eternidad. Luego, sin apartar la vista de Ana, se dirigió a uno de sus ayudantes. Encuentra el número de Alfonso Méndez, el archivero mayor de la villa. Ahora, era la opción nuclear, una llamada que confirmaría la genialidad o la locura. El gerente del restaurante, Roberto, pareció sufrir un colapso silencioso. Su rostro, una mezcla de horror y pánico apopléctico al ver su santuario de orden convertido en una sala de crisis. Los abogados de Valcárcel intercambiaron miradas de pánico, buscando frenéticamente en sus tabletas la información que debían haber encontrado hacía meses. La arrogancia de la sala se había evaporado, reemplazada por un miedo frío y palpable. La verdad de Ana estaba a punto de ser sometida a la prueba definitiva. La llamada se realizó en modo manos libres. La voz de un anciano, culta y precisa, llenó el silencio sepulcral del reservado. Tras una breve consulta, el archivero confirmó cada detalle. Ah, sí, la servidumbre de Amaniel, un caso de estudio fascinante. Por supuesto que sigue en vigor, es inalienable. Cualquiera que intente construir encima está cometiendo una locura jurídica de proporciones históricas. Un silencio denso y pesado cayó sobre la mesa. Era la confirmación. La trampa era real. La negligencia de Valcárcel no era un simple error. Era un abismo que estaba a punto de tragarse 1.000 millones de euros y el legado de un hombre. La validación no solo salvó a Reyes, legitimó a Ana de una forma que ningún título universitario podría haberlo hecho. Julián Reyes colgó el teléfono lentamente. Su rostro era una máscara de furia contenida. No miró a David Valcárcel. Para él, el abogado ya no existía. Había sido borrado del mapa de su realidad. En su lugar, sus ojos se posaron en Ana, que seguía de pie, inmóvil como si esperaba el veredicto sobre su propio destino. Entonces, Reyes hizo algo que rompió todas las barreras sociales. Un gesto que reconfiguró el poder en la sala de forma irreversible. Señaló la silla vacía a su lado, la que había ocupado uno de los socios de Valcárcel. «Señorita Petrova», dijo con una voz tranquila pero cargada de autoridad. «Por favor, siéntese. Tenemos que hablar». La orden no era una invitación, era una coronación. El acto de sentarse fue sísmico. Al ocupar esa silla, Ana cruzó un umbral invisible, dejando atrás el mundo de los uniformes y las bandejas de plata para entrar en el círculo donde se tomaban las decisiones. David Valcárcel, pálido y humillado, se encogió en su asiento, transformado de depredador a espectador de su propia ejecución profesional. Los inversores japoneses observaban a Ana con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y profundo respeto. El orden natural del poder había sido invertido por la fuerza de un conocimiento olvidado. Julián Reyes la miraba, pero ya no veía a la mujer que le había salvado de un desastre. Veía un arma. Entendió que un error de esa magnitud no podía ser casual. No era negligencia, era sabotaje. La noche siguiente, Ana Petrova no regresó a su apartamento en Lavapiés. Fue escoltada a la planta 85 de la Torre Castellana, al despacho personal de Julián Reyes. Un espacio minimalista con vistas a toda la ciudad, donde el silencio no era opresivo, sino un lienzo para el pensamiento estratégico. Su trabajo en el restaurante ha terminado, le dijo Reyes sin preámbulos. A partir de mañana, trabaja para mí. Su primera tarea es encontrar al titiritero detrás de la negligencia de Valcárcel. Le entregó una tarjeta de crédito sin límite y las llaves de un apartamento corporativo. La transición fue brutal, un salto cuántico de la precariedad a la élite. El uniforme negro fue reemplazado por un traje a medida, pero Ana sentía que solo había cambiado una jaula por otra, más grande y dorada. Con acceso ilimitado a los servidores del bufete de Valcárcel, Ana ignoró los balances financieros y las auditorías. Su instinto le decía que la traición no estaba en los números, sino en las palabras. Se sumergió en terabytes de correos electrónicos encriptados, borradores de contratos y memorandos internos. Aplicó los principios de la estilometría, un análisis forense del estilo de escritura, buscando una huella dactilar lingüística, una anomalía en el torrente de jerga corporativa. Buscaba la voz de un fantasma, un autor oculto que hubiera redactado las cláusulas clave del informe de diligencia. La mano invisible que había guiado a Valcárcel hacia el precipicio. Sabía que quien había orquestado la trampa era meticuloso, y la gente meticulosa siempre deja un rastro. Durante días, el patrón no emergía. Todo parecía homogéneo, un muro de texto legal impenetrable. Pero entonces lo encontró. No era una palabra, sino la ausencia de ella.
En todos los documentos relacionados con la parcela 3B, había una preferencia sistemática por una construcción gramatical arcaica, el uso del futuro de subjuntivo, una forma casi extinta en el español moderno, pero reverenciada en los círculos jurídicos más puristas. Era una firma tan sutil como inconfundible, una voz de otro siglo hablando a través de los documentos digitales. No era el estilo de Valcárcel, demasiado moderno y directo. No era el de su rival, Olay, conocido por su pragmatismo brutal. Era la voz de un académico, de un maestro. Le presentó sus hallazgos a Reyes en una pantalla de plasma que ocupaba toda una pared. No es Valcárcel, él solo fue el peón. Alguien le entregó los borradores y él, por pereza o arrogancia, los copió y pegó. La persona que buscamos es un purista del lenguaje, alguien que considera el derecho no una profesión, sino un arte. Julián Reyes miró la frase proyectada en la pantalla, si así lo hiciere y proveyere, y un reconocimiento helado recorrió su espalda. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte personal. Ha encontrado al fantasma en la máquina, señorita Petrova. Ahora veamos si puedo ponerle un nombre a esa voz. La tensión en la sala era asfixiante. Ana sentía que estaba a punto de desenterrar un secreto mucho más profundo y personal. Reyes sacó una carpeta de cuero envejecido. Contenía su correspondencia privada de hacía más de 20 años, de los inicios de su imperio. Le entregó a Ana una carta. Léala. La firma al final era de Ricardo Montero, su primer mentor, el hombre que le había enseñado todo sobre el negocio inmobiliario, a quien consideraba un segundo padre y que se había retirado hacía una década por motivos de salud. Ana leyó la carta y sintió un escalofrío. El texto estaba plagado del mismo futuro de subjuntivo, de las mismas construcciones arcaicas. La huella dactilar lingüística era idéntica. La traición no venía de un rival externo, sino del corazón mismo de su círculo de confianza, de la figura paterna que él creía haber dejado atrás. El impacto en Julián Reyes fue devastador, un golpe soldo y profundo que trascendía lo financiero. Durante años se había visto a sí mismo como un tiburón en un océano de depredadores, siempre alerta a los ataques de sus rivales. Había construido murallas, sistemas de defensa, una fortaleza de desconfianza para proteger su imperio. Pero el veneno no había venido de un enemigo declarado, sino que había sido inyectado directamente en sus venas por alguien de dentro, por la única persona en el mundo en la que aún confiaba ciegamente. El descubrimiento no solo reveló una conspiración corporativa, destrozó los cimientos emocionales de su vida, la narrativa de lealtad sobre la que había construido su identidad. Estaba solo, verdaderamente solo por primera vez. Ana, observando su rostro endurecido por el dolor, le explicó la mecánica fría del golpe. Montero nunca se retiró del juego, usó a Olay como fachada y a Valcárcel como instrumento. El objetivo no era solo hacerle perder el trato, era provocar un fracaso público tan humillante que el Consejo de Administración y los inversores perdieran la fe en usted. Con el valor de sus acciones por los suelos, Montero y Olay habrían lanzado una OPA hostil, comprando su imperio por una fracción de su valor. No querían su dinero, señor Reyes, querían su nombre, querían borrarlo. Su análisis, preciso y desapasionado, le dio a Reyes el ancla de claridad que necesitaba en medio de la tormenta emocional. Dejó de ser una víctima y su mente volvió a ser la de un estratega. Reyes se giró hacia ella, el dolor en sus ojos reemplazado por una resolución de acero. No vamos a detenerlos, no vamos a defendernos, vamos a tenderles una trampa. Su voz era baja, pero cortaba como el diamante. Convocaremos una reunión final para firmar el acuerdo, una versión modificada. Invitaremos a Olay, a Valcárcel, y le pediré a Ricardo Montero que actúe como mediador, como un favor personal por los viejos tiempos. Hizo una pausa, y su mirada se fijó en Ana con una intensidad que la hizo contener la respiración. Y usted, señorita Petrova, ya no será mi analista. En esa reunión será mi abogada principal. Usted será el cebo. La partida de ajedrez más peligrosa de sus vidas estaba a punto de comenzar. Ana está a solo un párrafo de enfrentarse al mentor que traicionó a Julián Reyes, no como una camarera, sino como su principal estratega. Antes de descubrir cómo usó la historia del derecho y la estilometría para desmantelar la conspiración en público, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre el fantasma en la máquina es la parte más electrizante de esta historia.
Un clímax donde la inteligencia se convierte en el arma definitiva contra la traición más profunda. No querrás perderte el momento en que la persona más invisible de la sala se convierte en la más poderosa, demostrando que el conocimiento, cuando se usa con valentía, puede derribar imperios. La sala de juntas de la Torre Castellana era un escenario diseñado para la intimidación. Mármol, acero y cristal enmarcaban una mesa de caoba tan pulida que reflejaba los rostros tensos de los asistentes como un espejo oscuro. En un extremo, Marcus Olay, el rival, sonreía con la confianza del ganador. A su lado, David Valcárcel parecía una versión disminuida de sí mismo, un hombre visiblemente quebrado. En el centro, presidiendo como un patriarca benevolente, se sentaba Ricardo Montero, el mentor, su rostro una máscara de sabiduría y preocupación fingida. Cuando Julián Reyes entró, todos los ojos se volvieron hacia él, esperando ver a un hombre derrotado, pero no entró solo. A su lado caminaba Ana Petrova, ahora vestida con un traje oscuro de corte impecable, su presencia una anomalía que desestabilizó la sala entera. Damas y caballeros, comenzó Reyes con una calma glacial. Antes de proceder, permítanme presentarles a mi nueva consejera principal de riesgos estratégicos, la señorita Ana Petrova. Ella ha revisado los términos finales de este acuerdo. La presentación fue una declaración de guerra. La conmoción en los rostros de Montero y Olay fue palpable. Vieron a la camarera de Laurae, la interrupción insignificante, ahora sentada en el epicentro del poder, con una pila de documentos frente a ella. El desprecio inicial se transformó en una inquietud creciente. Montero la estudió con una nueva mirada, no como un obstáculo, sino como una variable imprevista y peligrosa que amenazaba con deshacer su plan meticulosamente construido durante años. Ana tomó la palabra, su voz, clara y firme, sin rastro del nerviosismo de aquella noche en el restaurante. Hemos revisado la propuesta del señor Olay. En principio, aceptamos ceder el control del proyecto a cambio de evitar las penalizaciones. Sin embargo, hemos introducido una cláusula de diligencia acelerada, la 14B, para proteger los intereses de todas las partes. Proyectó la cláusula en la pantalla. Era un texto denso, una obra de arte de la ambigüedad legal, redactada deliberadamente con el estilo arcaico y purista de Ricardo Montero. Era un cebo lingüístico, un espejo en el que él vería reflejada su propia genialidad, sin darse cuenta de que era una jaula diseñada a su medida. Ricardo Montero leyó la cláusula y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Reconoció su propia artesanía en las palabras de Ana, creyendo que la joven abogada simplemente había copiado un precedente antiguo o que incluso intentaba imitar su estilo para impresionarlo. Cayó en la trampa, se giró hacia Olay y le dio su bendición. La cláusula es impecable, una formulación clásica y robusta, protege perfectamente tus intereses. Marcus, yo en tu lugar, firmaría sin dudarlo. Fue su momento de máxima arrogancia, el error fatal de un maestro que subestima a su aprendiz. Al validar el texto, no solo aconsejó a su socio, sin saberlo, acababa de firmar su propia confesión, autentificando la trampa con su sello de experto. En cuanto la tinta de la firma de Olay se secó en el contrato, Julián Reyes dio una señal. La pantalla detrás de Ana cambió. Ya no mostraba el contrato, sino dos columnas de texto una al lado de la otra. A la izquierda, extractos de los correos electrónicos de sabotaje. A la derecha, fragmentos de las cartas personales de Montero a Reyes de hacía 20 años. El mismo software de análisis estilométrico que Ana había usado resaltó en rojo las construcciones gramaticales idénticas, las frases arcaicas, el inconfundible futuro de subjuntivo. La huella dactilar lingüística del traidor estaba expuesta para que todos la vieran, irrefutable y demoledora. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración de Montero, que se había vuelto entrecortada. La máscara de afabilidad del mentor se desintegró, revelando el rostro pálido de un conspirador descubierto. Olay lo miró con una mezcla de furia y comprensión, dándose cuenta de que él también había sido un peón en un juego mucho más personal y retorcido. Pero la ejecución no había. Ana está a solo un párrafo de enfrentarse al mentor que traicionó a Julián Reyes, no como una camarera, sino como su principal estratega. Antes de descubrir cómo usó la historia del derecho y la estilometría para desmantelar la conspiración en público, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre el fantasma en la máquina es la parte más electrizante de esta historia, un clímax donde la inteligencia se convierte en el arma definitiva contra la traición más profunda. Con una serenidad que helaba la sangre, Ana tomó la palabra
palabra, su voz proyectándose con una claridad jurídica que desarmó a todos los presentes. Hemos revisado la propuesta del señor Olay. En principio, aceptamos ceder el control del proyecto para evitar las penalizaciones. Sin embargo, hemos introducido una cláusula de diligencia acelerada, la 14B, para proteger los intereses de todas las partes. Proyectó la cláusula en la pantalla. Era un texto denso, una obra de arte de la ambigüedad legal, redactada deliberadamente con el estilo arcaico y purista de Montero. Era un cebo lingüístico, un espejo en el que él vería reflejada su propia genialidad, sin darse cuenta de que era una jaula diseñada a su medida. Ricardo Montero leyó la cláusula y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Reconoció su propia artesanía en las palabras de Ana, creyendo que la joven abogada simplemente había copiado un precedente antiguo o que incluso intentaba imitar su estilo para impresionarlo. Cayó en la trampa, se giró hacia Olay y le dio su bendición. La cláusula es impecable, una formulación clásica y robusta, protege perfectamente tus intereses. Marcus, yo en tu lugar, firmaría sin dudarlo. Fue su momento de máxima arrogancia, el error fatal de un maestro que subestima a su aprendiz. Al validar el texto, no solo aconsejó a su socio, sin saberlo, acababa de firmar su propia confesión, autentificando la trampa con su sello de experto. En cuanto la tinta de la firma de Olay se secó en el contrato, Julián Reyes dio una señal. La pantalla detrás de Ana cambió. Ya no mostraba el contrato, sino dos columnas de texto una al lado de la otra. A la izquierda, extractos de los correos electrónicos de sabotaje. A la derecha, fragmentos de las cartas personales de Montero a Reyes de hacía 20 años. El mismo software de análisis estilométrico resaltó en rojo las construcciones gramaticales idénticas, las frases arcaicas, el inconfundible futuro de subjuntivo. La huella dactilar lingüística del traidor estaba expuesta para que todos la vieran, irrefutable y demoledora. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración de Montero, que se había vuelto entrecortada. La máscara de afabilidad del mentor se desintegró, revelando el rostro pálido de un conspirador descubierto. Olay lo miró con una mezcla de furia y comprensión, dándose cuenta de que él también había sido un peón en un juego mucho más personal y retorcido. Pero la ejecución no había. Creyendo que la joven abogada simplemente había copiado un precedente antiguo o que incluso intentaba imitar su estilo para impresionarlo, cayó de lleno en la trampa. Se giró hacia Marcus Olay y le dio su bendición con un aire de superioridad paternalista. La cláusula es impecable, una formulación clásica y robusta, protege perfectamente tus intereses. Marcus, yo en tu lugar, firmaría sin dudarlo. Fue su momento de máxima arrogancia, el error fatal de un maestro que subestima a su aprendiz. Al validar el texto, no solo aconsejó a su socio, acababa de firmar su propia confesión. En cuanto la tinta de la firma de Olay se secó en el contrato, Julián Reyes dio una señal casi invisible. La pantalla detrás de Ana cambió. Ya no mostraba el contrato, sino dos columnas de texto una al lado de la otra. A la izquierda, extractos de los correos electrónicos de sabotaje que habían hundido el informe de Valcárcel. A la derecha, fragmentos de las cartas personales que Montero le había escrito a Reyes 20 años atrás. El mismo software de análisis estilométrico que Ana había usado en la soledad de su despacho resaltó en rojo las construcciones gramaticales idénticas, las frases arcaicas, el inconfundible futuro de subjuntivo. La huella dactilar lingüística del traidor estaba expuesta para que todos la vieran, irrefutable y demoledora. El ataque de Ana fue quirúrgico y se desarrolló en múltiples capas. Primero, desveló la trampa legal. La cláusula 14B, que el señor Montero ha calificado de impecable, contiene una subsección que en la práctica nos otorga el derecho de anular el acuerdo si se demuestra la existencia de un conflicto de intereses no declarado por parte de cualquiera de los asesores externos. Al recomendar su firma, señor Montero, usted mismo ha activado la condición que lo invalida. Luego pasó a la segunda capa, la personal. Esta no es solo una prueba circunstancial, es una firma, su firma. La misma voz que me guió a mí, dijo mirando a Reyes, es la que intentó destruirlo. Era un jaque mate intelectual. La prueba final no fue una palabra, sino un número. Julián Reyes tomó la palabra, su voz desprovista de toda emoción. Mientras la señorita Petrova desenterraba la traición en el lenguaje, mi equipo forense la desenterraba en las finanzas. Hemos rastreado un pago de 200.000 euros desde una cuenta offshore de Marcus Olay a una sociedad pantalla cuya única beneficiaria es la esposa del señor Montero. Proyectó en la pantalla el extracto bancario.
El nombre, la fecha y el concepto del pago brillaban como una sentencia. Ya no había escapatoria. La conspiración, construida sobre la arrogancia y el lenguaje, se derrumbaba bajo el peso de la verdad digital y la lógica implacable de una mujer a la que habían considerado invisible. La máscara de afabilidad del mentor se desintegró, revelando el rostro pálido y sudoroso de un conspirador descubierto. Marcus Olay lo miró con una mezcla de furia y comprensión, dándose cuenta de que él también había sido un peón en un juego mucho más personal y retorcido. La sala quedó sumida en un silencio denso, pesado, roto solo por la respiración entrecortada de Montero, que se había convertido en un jadeo. La humillación era absoluta. No había sido derrotado por un rival de su talla, sino por el intelecto de una joven a la que, días antes, había ignorado como aparte del mobiliario. Su mundo, construido sobre el prestigio y el secreto, se había hecho añicos. Julián Reyes se levantó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa. No le gritó, no lo insultó. Su castigo fue mucho más cruel, la indiferencia. «La conexión se ha cortado, Ricardo», dijo con una calma aterradora, como si hablara del tiempo. «Mi equipo de seguridad te espera en el vestíbulo. Ya no tienes nada que hacer aquí». Con esas palabras no solo lo despidió, lo borró de su vida, de su historia, convirtiéndolo en un fantasma, el mismo estatus al que Montero había intentado condenar a Reyes. La ejecución fue tan silenciosa y eficiente como la investigación que la precedió, un final sin estridencias para una traición tejida en las sombras. Los inversores japoneses, que habían permanecido impasibles durante toda la ejecución, intercambiaron una mirada. El mayor de ellos, el señor Tanaka, levantó su copa de agua en un gesto sutil pero inequívoco hacia Ana. Era un brindis silencioso, un reconocimiento de samurái a samurái. No celebraban la victoria de Reyes, sino la maestría de la estratega. Habían presenciado cómo un tiburón era salvado de ser devorado por otro, no por la fuerza, sino por la inteligencia pura. En ese mundo de poder brutal, habían visto algo raro y valioso, la justicia poética. Ana asintió levemente, aceptando el tributo con la misma dignidad contenida con la que había aceptado la humillación días atrás. Esa noche, Ana no voló de regreso a Madrid en clase turista. Ocupaba un asiento de cuero en el jet privado de Reyes, el silencio de la cabina solo roto por el zumbido de los motores. Contemplaba las luces de la ciudad que se extendían bajo ella como una galaxia caída. Ya no era la camarera de Lavapiés, era la mujer que había desmantelado una conspiración de 1.000 millones de euros. En un momento de vulnerabilidad insólita, Reyes la miró y confesó, su voz apenas un susurro. No estaba ciego por arrogancia, estaba ciego por lealtad. En ese instante, en el lujo silencioso del avión, el tiburón no solo había sido salvado. Había sido curado por la única persona que había visto su herida. Nada volvería a ser como antes. El primer acto de Ana con su nuevo poder no fue comprar un coche de lujo o un ático con vistas. Fue un sobre entregado en mano a su madre. Dentro, un cheque de anticipo de su nuevo contrato. Una suma que no solo liquidaba hasta el último céntimo de las deudas médicas de su padre, sino que garantizaba el mejor tratamiento de rehabilitación para los próximos 10 años. Era el pago de una deuda emocional, el cierre de un capítulo de miedo y precariedad que había definido su vida adulta. Por primera vez en casi una década, su familia podía respirar, liberada del peso aplastante de la supervivencia diaria, gracias al conocimiento que el mundo había insistido en que era inútil. Mientras tanto, la caída de Ricardo Montero fue tan silenciosa como devastadora. No hubo un escándalo público. El mundo corporativo es experto en enterrar a sus muertos con discreción. La historia oficial fue una jubilación anticipada por motivos de salud, pero en los círculos de poder la verdad se extendió como un virus. Montero había sido desterrado, su nombre borrado de las listas de invitados, sus llamadas sin devolver. Su castigo no fue la cárcel, sino algo peor para un hombre de su ego, la irrelevancia. Se convirtió en un fantasma social, una lección andante sobre los peligros de subestimar a los invisibles. David Valcárcel, por su parte, desapareció en la niebla de un bufete de provincias, su carrera en la élite terminada para siempre. Ana regresó a su minúsculo apartamento interior en Lavapiés una última vez. El olor a humedad y a libros viejos ya no le parecía opresivo, sino nostálgico. Era el santuario donde se había forjado, la crisálida de la que acababa de emerger.
Se sentó en su vieja silla de estudio, la misma donde había pasado incontables noches, luchando contra el sueño y la desesperación. Pero ahora no era una prisionera de esas 4 paredes. Al día siguiente, firmaría la compra no solo de ese apartamento, sino del edificio entero, una pequeña inversión personal sugerida por Reyes. Ya no vivía a merced del mundo, el mundo empezaba a vivir según sus términos. Era la dueña de su destino. Una semana después, fue convocada de nuevo a la planta 85 de la Torre Castellana, pero esta vez no entró por la puerta de servicio. El director de seguridad la saludó por su nombre y la acompañó personalmente al despacho de Reyes. La dinámica de poder se había invertido de forma fundamental. Ya no era la empleada agradecida, sino un activo estratégico. Julián Reyes la esperaba de pie, no detrás de su imponente escritorio, sino junto a los ventanales mirando la ciudad. Durante años, he construido este imperio basándome en números, en datos, en análisis de mercado, admitió sin mirarla. Pero se giró para enfrentarse a ella, y en sus ojos había un respeto que valía más que cualquier cheque. No quiero que trabajes para mí, Ana. Quiero que pienses para mí. Quiero que seas los ojos que yo no tengo, la que ve los fantasmas en los mapas y en los contratos antes de que se conviertan en monstruos. Le extendió no un contrato, sino una propuesta en una sola hoja. No detallaba un salario, sino una estructura. Le ofrecía crear una nueva división dentro de la empresa, un departamento de inteligencia estratégica y riesgos históricos, y le daba carta blanca para dirigirlo como considerara oportuno. La recompensa final no era dinero, era poder. Ana leyó la propuesta en silencio. Luego levantó la vista, su mirada firme y directa. «Acepto», dijo, «pero con 3 condiciones». El hecho de que una ex camarera le pusiera condiciones a un titán como Reyes habría sido impensable una semana antes. Ahora, parecía el orden natural de las cosas. Primero, esta división tendrá autoridad de veto final sobre cualquier operación, independientemente de las proyecciones financieras. Segundo, un 10% de los beneficios generados por nuestra inteligencia se destinará a la defensa legal del patrimonio histórico de Madrid. Y tercero, se saboreó el momento. Considerar a su deleite. Se creará la Beca Petrova, un fondo para estudiantes de Derecho y Humanidades que hayan tenido que abandonar sus carreras por crisis familiares. Julián Reyes no dudó ni un segundo. Una sonrisa genuina, la primera que Ana le veía, iluminó su rostro. «Me parece que mis asesores financieros van a odiarte», dijo, «pero son las mejores condiciones que he escuchado en años». Le tendió la mano, no como un jefe a una empleada, sino como un socio a otro. «Considérelo hecho, directora Petrova». Al estrechar su mano, el pacto quedó sellado. La camarera invisible se había convertido en la conciencia de un imperio, usando su nuevo poder no solo para protegerlo, sino para hacerlo mejor, más justo. La dignidad finalmente se había convertido en su activo más rentable. En los meses siguientes, el fantasma de Aures se encontró su voz, y ahora el mundo financiero de Madrid se veía obligado a escuchar. Su nuevo departamento, apodado internamente la Biblioteca, se convirtió en el centro neurálgico de la compañía. Sus análisis, que combinaban la jurisprudencia del siglo XVII con la inteligencia artificial y la estilometría forense, salvaron a Reyes de 2 acuerdos fraudulentos y le permitieron adquirir 3 propiedades infravaloradas que escondían tesoros históricos y legales. Ana ya no descifraba las alergias de los clientes, sino